tardes, queridos hermanos y amigos. Os damos una calurosa bienvenida en este segundo domingo de Adviento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar la celebración, leemos la palabra del Señor en Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 4. Dice nuestro Señor sobre el futuro glorioso de Sión: se alegrarán el desierto y el sequedal. La estepa se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá sin falta, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis. Vuestro Dios viene, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La palabra del Señor se cumplió. Nuestro Señor Jesucristo vino, se hizo hombre, fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó para la salvación de nuestras almas. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Ahora ponemos en oración este día. Padre, te alabamos por tu Hijo Jesús. Padre, pedimos tu bendición durante este tiempo de Adviento, Señor, por todos mis hermanos, los que estamos aquí y los que están, Señor, en otras naciones, Señor. Te alabamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y continuamos con este tiempo leyendo en Lucas capítulo 4, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. que
Agradeciendo al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vamos a orar primero por ellas. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú nos hallaste un día, Señor. Gracias. Y aquí está tu pueblo, Señor, reunido en tu nombre, Señor. Te damos gracias. Y hoy venimos a traer, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. Las ofrendas y los diezmos, Padre. Qué maravilloso es dar a ti, Señor, para extender tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nunca nos ha faltado el pan de cada día, Señor. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti en este día, Señor. Amén y amén. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Pues vamos a orar por la palabra, también pidiendo la bendición del Señor sobre la misma en esta tarde. Oremos al Señor. Señor y Padre, te damos gracias porque tú, una vez más, nos has traído a este lugar para escuchar tu palabra. Te damos gracias porque todo lo que hacemos lo creemos de verdad. Y Señor, deseamos que tu palabra, en el lugar donde sea predicada, en esta iglesia o en otras iglesias del mundo, no llegue a ti vacía. Y te damos gracias, Señor, porque tú darás tu espíritu a nuestro hermano para que llegue ella a nuestros corazones y nos haga comprender aquellas cosas que tú quieres que entendamos bien. Te damos gracias por todas las grandes cosas que haces con nosotros y te pedimos, Señor, que tú sigas haciéndolo y que nosotros estemos siempre a tu lado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. En este segundo domingo de Adviento, hermanos, pues seguimos meditando en textos de la palabra que nos hablan de esperanza, de luz, de nueva vida, de nuevos caminos, de porvenir, de seguridad, de promesas de Dios realizadas en Cristo Jesús. Y uno de estos textos hermosos que nos hablan de todo ello son los salmos, es el salterio que encontramos en la Escritura. Esos poemas, esas oraciones, esos cánticos especialmente que los peregrinos entonaban cuando iban en dirección a la Ciudad Santa en esos grandes días de fiestas solemnes. Esos salmos llamados cánticos de ascenso o cánticos graduales o de subidas que comprenden los salmos 120 al 134. Pues bien, en esta tarde quisiera meditar concretamente, hermanos, en ese hermoso y conocido Salmo 126, un salmo que en concreto nos recuerda el regreso de aquellos cautivos en Babilonia, ese regreso a Jerusalén. Habían estado por 5 décadas oprimidos, esclavizados en Babilonia, por causa también de su desobediencia, desde el año 586 al 537 a.C., y qué bueno ver a ese remanente, a ese grupo de judíos, ¿verdad?, liberados de parte del Señor, y cómo con el tiempo recuerdan esa gran experiencia de liberación, ese segundo éxodo que el Señor les permite tener al regresar a su tierra, a su Jerusalén natal. Ese salmo, por supuesto, se compuso después del 537 a.C. y es hermoso. De ese salmo, hermanos, podemos extraer varios llamamientos en esta tarde, en nuestras vidas y también para nuestra iglesia. En este tiempo de Adviento, cuando esperamos el advenimiento del Señor, cuando nació en Belén, pero con expectativa guardamos su segunda venida. Leemos el Salmo 126. Dice la palabra del Señor: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua de cantares de alegría. Entonces se decía entre las naciones: el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes, estamos llenos de alegría. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando llevando las semillas, al volver vienen cantando trayendo sus gavillas. Pues vemos en este hermoso, conocido Salmo 126 varios llamamientos, de parte del Señor. En primer lugar, un llamamiento a soñar grandes cosas de Dios. Fijémonos cómo empieza este cántico de ascenso. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Podemos pensar en ello, hermanos, cuando el pueblo judío, oprimido por años en Babilonia, escucha el edicto del rey persa Ciro el Grande, por el cual se les permitía regresar de nuevo a Jerusalén, apenas se lo podían creer. Era algo tan grande, era algo tan impresionante, increíble.
fuera de lo común, ¿verdad? Fuera de lo normal, que era como un sueño. Pero Dios había obrado en la historia del pueblo de Israel con poder. Dios estaba haciendo ese sueño realidad. No era un espejismo, ¿verdad? No era algo totalmente intangible, sino al contrario, era verdadero. La libertad había llegado a sus vidas tras 5 décadas estando en Babilonia. Yo pensaba en estos días, a tenor de este texto, en los sueños, y me preguntaba a mí mismo, ¿soy capaz de soñar grandes cosas de la mano de Dios en mi vida? Nos atrevemos, anhelamos, pensamos, esperamos que Él actúe poderoso en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en este mundo, en su iglesia. Nos atrevemos a soñar grandes cosas de parte de nuestro Dios. No podía por menos que volver a las conocidas palabras que ya sabemos, ¿verdad?, del pastor bautista y líder de los derechos civiles, pronunciadas ese 28 de agosto de 1963 ante 250.000 personas. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Tengo un sueño. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos se puedan sentar junto a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño, decía Martin Luther King. Sueño que un día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza. Con esta esperanza regreso al sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. Y terminaba su discurso con estas célebres palabras: de cada costado de la montaña que repique la libertad, que todos puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Un llamamiento a soñar grandes cosas de Dios. Vamos a ser más concretos, a soñar con la libertad. A soñar con la libertad como los cautivos de Judá. No hay quizá más sueño más grande que ese. Hermanos, el sueño de la libertad, únicamente posible a través del advenimiento de Jesucristo a nuestro mundo y a nuestra vida. Las palabras del profeta Isaías, leídas por Jesús en la sinagoga de Nazaret, nos hablan de ese plan de redención. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con ese propósito vino Jesús. Con ese mismo propósito vino nuestro Señor, queridos hermanos y amigos, a nacer en Belén de Judá. Con esa misión Dios se hace hombre entre nosotros para darnos libertad. Ahora, libertad interior, como decía un escritor, sociólogo, psicólogo, Sergio Sinai, pues el punto neurálgico de la libertad no está fuera, cuando se despejan las restricciones a nuestros deseos, sino adentro, desde nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia nos hace humanos y nos lleva a actuar como agentes morales. Ahí está, ¿verdad?, la libertad, esa libertad interior. Si el Hijo os libertare, dice Jesús, seréis verdaderamente libres. Libertad del yugo del pecado, del ego que nos domina. Conocemos bien a nuestro yo, ¿verdad?, esas fuerzas internas destructoras de la vida. Libertad de la culpa, consecuencia del pecado, esa culpa que nos sume en la angustia y tantas personas se ven en la desesperación. Libertad del estilo de vida del mundo, un mundo apartado de Dios. Libertad de sus anuncios, sus reclamos, esos ídolos que nos esclavizan y deshumanizan. Podemos hacer una lista de toda esa fábrica de ídolos de nuestro mundo, ¿verdad? Libertad del temor, temor al hombre, temor a lo desconocido,
temor al juicio, a lo imprevisible, a la enfermedad, a la muerte. Vivimos en un clima de temor constante. Libertad del príncipe de este mundo, Satanás, de su dominio, de sus planes malignos contra Dios. Tal como escribía un clérigo francés llamado Michel Coist, la libertad es el más bello regalo de Dios al hombre, el que le ha costado más caro los sufrimientos y la muerte de su Hijo. Por amor y para el amor, Dios quiere al hombre auténticamente libre. Libertad, hermanos, libertad para creer, para esperar, para amar, libertad para servir a Cristo, libertad para ser como el Señor, libertad para hacer su voluntad. Ese es el glorioso futuro que espera a los hijos y a las hijas de Dios. Un sueño, hermanos, un sueño de libertad. Ahora, en segundo lugar, encontramos en este salmo un llamamiento a la alegría y a la alabanza. Yo me imaginaba, hermanos, la alegría, el gozo, el júbilo rebosante, impresionante de aquellos judíos liberados de la esclavitud. ¿Cómo saltarían? ¿Cómo danzarían? ¿Verdad? La alegría de ver cambiada su suerte por Dios, como reza otra versión bíblica, de ver cambiada su vida, su futuro, su rumbo. Ahora uno lleno de esperanza, de porvenir, de seguridad. Nuestro texto nos describe casi gráficamente, lo podemos ver, esa inmensa alegría. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua de cantares de alegría. También el anuncio de Jesús estuvo rodeado de alegría, de cantares llenos de gozo. Se proclama gozo en el cielo y en la tierra. Los pastores están asombrados, llenos de gozo por las maravillas que han acontecido. Y se llama a la humanidad, ¿verdad?, al gozo y a la alabanza a Dios. Recordaba esa cantata protestante, firmada por Johann Sebastian Bach en el siglo XVIII. Jesús, alegría de los hombres. Dice una de las estrofas: Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Jesús es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos. Qué hermoso, hermanos, el pueblo de Dios, el creyente, la iglesia, estamos llamados al gozo, a la alegría, a la gratitud, a la alabanza. Toda la Escritura nos invita una y otra vez: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y conviene escuchar en estos tiempos inciertos, convulsos que vivimos, al profeta Habacuc. El profeta Habacuc nos dice esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este texto impresionante que nos viene a asegurar que el gozo y la alegría no están en las circunstancias de nuestra vida, hermanos. No está a nuestro alrededor, sino que es algo profundo en nuestra alma y depende de nuestra comunión con el Señor. Un llamamiento a la alegría, a la alabanza al Señor. Ahora vemos también un llamamiento a ser testimonio a las naciones. Aquellos que habían sido, hermanos, liberados de Babilonia de manera tan prodigiosa, contra todo pronóstico, eran en sí mismos, un testimonio del poder y la bondad de Dios a las naciones paganas. Así lo hemos leído, hermanos, ese mismo cántico que entonan los judíos yendo para Jerusalén. Entonces se decía entre las naciones: el Señor ha hecho grandes cosas con estos. Y repite el pueblo: el Señor ha hecho con nosotros grandes cosas. Estamos alegres. Estamos alegres. Quizá no haya testimonio más eficaz para el mundo en este día que un pueblo rebosante de alegría en el Señor. Un pueblo que enfrenta las crisis, los cambios, los avatares de la vida, el futuro, desde el gozo, el optimismo bíblico y la esperanza en Cristo Jesús. Sé que es todo un reto eso,
es sin lugar a dudas todo un reto. Un pueblo que transmite con su rostro, también con su vida, hermanos, la salvación recibida de parte del Señor. Entonces se hace realidad el texto del Sermón del Monte, y además de manera automática, hermanos, sin percibirlo, de forma natural, vosotros sois la sal de la tierra. Se hace realidad aquello que dice el Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces somos una ciudad situada en el monte que no se puede esconder. Entonces somos esa lámpara de aceite, hermanos, que se pone sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en casa para la gloria y la honra de Dios Padre. Somos llamados a ser, queridos hermanos, ese testimonio del poder de Dios, de su salvación a las naciones. En cuarto lugar, somos llamados a clamar por un avivamiento. Este tiempo de Adviento es un tiempo muy propicio para ello, para clamar delante del Señor con urgencia. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Nueva Traducción Viviente lo dice así: restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Parece que el tiempo había pasado para aquellos cautivos liberados. Habían regresado a Jerusalén, habían restaurado las murallas, habían levantado de nuevo el templo, habían vuelto a adorar en el mismo, pero con el paso del tiempo, el fervor espiritual se había secado. Ese entusiasmo de los días de la liberación, ese gozo, esa alegría, ese ímpetu espiritual, ese primer amor, esa vida plena, parecía marchita. Ahora el pueblo clama, eleva una oración por un nuevo despertar espiritual, por un avivamiento de lo alto, un avivamiento que vuelva en torrentes de agua los sequedales del alma, al igual que el árido desierto del Negev se llena de agua a rebosar cuando en invierno llueve torrencialmente. Los profetas nos hablan de esa imagen hermosa y profusa, ¿verdad?, del despertar espiritual. Por ejemplo, Isaías: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo, es decir, la tierra seca, árida, inútil, que no vale para nada, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Recordaba las palabras de Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Recuerdo al profeta Ezequiel, capítulo 47, esas aguas salutíferas que surgían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, o aquellas aguas vivas de Zacarías 14:8 que salían de Jerusalén, aguas vivas, aguas vivas. Hermanos, creo justo decir que necesitamos esta obra de avivamiento, necesitamos esa obra de restauración, de nueva vida, de revitalización espiritual de parte de Dios, el Espíritu Santo. En estos días difíciles que vivimos, en estos días peligrosos que vivimos, necesitamos este mover poderoso de Dios, que transforme nuestra alma, que la obra de salvación que Dios inició un día la vaya perfeccionando, la vaya llevando a buen término hasta el día de Cristo Jesús. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Qué necesidad es esa? Más grande, yo diría, más urgente, hermanos. Oremos que el Señor nos avive en lo profundo, que el Señor avive su iglesia. Y no me refiero a esta iglesia local solamente, me refiero a su iglesia en todo el mundo. Que el Señor restaure a su iglesia, hermanos, y nos levante con poder de lo alto. El Señor nos invita a clamar por ello precisamente en Adviento, cuando esperamos el regreso de nuestro Señor y meditamos en Él
un despertamiento espiritual. Y por último, encontramos un llamamiento a sembrar con esperanza. Pues termina el cántico del salmista con una promesa, ¿verdad?, de parte de Dios. Los que siembran con lágrimas, ¿qué dice? Cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando, llevando las semillas, pero al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas. No es fácil la siembra en el campo, ¿verdad? Son muchos los jóvenes que no desean trabajar con sus padres en la agricultura. Bueno, ese trabajo, ¿verdad?, es necesario un sacrificio, están las inclemencias del tiempo, la falta de frutos, la verdad, un bajo salario, cansancio. Nos dice la Unión de Agricultores y Ganaderos que en los últimos 4 años 12.000 jóvenes han dejado los campos. Pero aquí nos habla el autor, obviamente, de la siembra espiritual, la siembra del Evangelio, la siembra del mensaje de Dios, la siembra en el Espíritu. Tampoco es fácil esta siembra, hermanos, espiritual. Un reverendo anglicano llamado George Horne, quien sirvió al Señor en el siglo XVIII, comentaba este versículo de esta manera. Aquí tenemos, oh discípulos de Jesús, un símbolo de tu presente labor y tu futura recompensa. Tú siembras, quizá con lágrimas. Haces tu deber entre persecuciones, aflicción, enfermedad, dolor, pena. Laboras en la iglesia y nadie toma nota de tu labor, ni parece que hayas de recibir provecho alguno de ello. Es más, tú mismo has de dejarte caer en el polvo de la muerte y todas las tormentas del invierno pasarán sobre ti hasta que tu forma haya perecido y tú veas corrupción. Pero llegará un día en que segarás en gozo y la cosecha será abundante. Del mismo modo, tu bendito Maestro salió llorando, el varón de dolores experimentado en quebrantos, llevando la preciosa semilla y sembrándola alrededor hasta que su propio cuerpo fue enterrado como un grano de trigo en el surco de la sepultura. Pero se levantó y ahora está en el cielo, desde donde vendrá sin duda con regocijo, con la voz de ángel y trompeta de Dios, trayendo sus gavillas consigo. Entonces cada uno recibirá el fruto de sus obras y será alabado por Dios. Somos llamados, queridos hermanos e iglesia, a sembrar con esta esperanza, con esta misma esperanza, con ese anhelo del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Tras las lágrimas vendrá la alegría, vendrá el regocijo. Traeremos sus gavillas, hermanos, llenas de fruto para la gloria del Señor. Llegamos a la conclusión, hermanos, de este mensaje, de este hermoso salmo de ascenso o de subida, ese canto gradual, si queréis, que entonaba el pueblo hebreo mientras se aproximaban llenos de gozo a la ciudad santa para adorar. Un salmo que rememora la liberación de los judíos del yugo babilónico, un salmo de esperanza que nos habla de liberación y de restauración. Pero más allá de todo ello, hermanos, nos extiende para nuestro siglo XXI un llamamiento de parte del Señor. Recordemos en esta tarde un llamamiento a soñar grandes cosas de Dios. Atrévete. Nosotros somos muy pequeñitos, pero Dios es muy grande y su misericordia es eterna. Un llamamiento a la alegría y a la alabanza al Señor, a tener esa comunión fresca, profunda, diaria con Él, hermanos. Un llamamiento a ser testimonio a las naciones, a todos aquellos que nos rodean. Un llamamiento a clamar por un avivamiento en este día. Señor, avívanos, restáuranos, levántanos. Esos ríos de agua viva de los que habla Jesús, que sean una realidad en nosotros. Ese espíritu en nuestra vida, hermanos. Un llamamiento, por último, a sembrar con esperanza. Que así sea, hermanos, que el Señor obre esto en nuestra vida, en su iglesia, en mi vida, hermanos. Bien podemos sumarnos con expectativa en este tiempo de Adviento, hermanos, a las palabras del profeta Isaías. Quisiera que fuese una oración, también una bendición. Levántate, hermano, hermana, resplandece,
porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Amén y amén. Alabado seas, Señor. Bendito sea tu nombre en esta tarde. Qué gozo nos da abrir tu escritura y encontrar consolación para nuestra alma y espíritu. Eres un Dios lleno de bondad y misericordia. Eres nuestro Dios fiel. Señor, que se cumplan tus promesas en nuestra vida, en Cristo Jesús. Que tu Espíritu obre poderoso en nosotros y en tu iglesia, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos ponemos en pie y entonamos un hermoso cántico al Señor que nos habla precisamente de su cruz. Y nos aproximamos a la cena del Señor. Meditemos ya en ese cuerpo, en esa sangre del Señor Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos
En ese mismo espíritu nos disponemos para celebrar la Cena del Señor. Qué bueno también en tiempo de Adviento, hermanos, poder meditar que no hay un Belén sin un Calvario, ¿verdad? Y que precisamente el propósito del Señor no fue simplemente nacer en Belén, aquello con lo que se ha quedado la cultura popular, sino subir al Calvario, a su cruz, ¿verdad? Para dar su vida por cada uno de nosotros. Así puestos en pie, pues tomamos la Cena del Señor, aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Voy a invitar a aquellos hermanos o hermanas que van a acompañarme en el servicio de la cena, que puedan estar conmigo. Leemos en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, como suelo decir, este acto es una predicación en sí misma y posiblemente una de las más poderosas, que la Iglesia además celebra en todo lugar, en todo continente, el cuerpo y la sangre del Señor. Pues vamos a orar, queridos hermanos, y vamos a dar gracias. El pan es símbolo de su vida entregada en el Calvario. Oremos al Señor por su amor sublime. Damos, Señor, gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo. Señor, y en esta tarde conmemoramos tu muerte. Tú dejaste, Señor, tu trono, dejaste, Señor, tu casa y veniste a este mundo. Señor, para traernos un mensaje de salvación, Señor, subiste hasta la cruz y nos diste, Señor, un regalo tan grande, Señor, la salvación de nuestros pecados. Te damos gracias porque, Señor, la muerte no te pudo retener. La oscuridad, las tinieblas, Señor, tú venciste, tú resucitaste, Señor. Y por ello, Señor, hoy estamos aquí por tu gracia, Señor. Y queremos, Señor, seguir adelante contigo, porque tú, Señor, eres la luz del mundo. Y brilla, Señor, tú en nuestras vidas, y alumbras tú, Señor, nuestros caminos. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande en la cruz. En tu nombre, Señor.
Amén. Esto es mi cuerpo, dice el Señor, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, hermanas, en memoria de Jesús. Después de haber cenado, tomó también la copa, dice el texto de la Escritura. Pues vamos a orar, hermanos, por su sangre derramada en el Calvario, vamos a agradecerle. El vino es símbolo de ello y nos recuerda precisamente que somos limpiados, hermanos, purificados de todo pecado. Oramos al Señor. Gracias, Padre, porque podemos seguir celebrando este mandato tuyo, Señor. Lo hacemos en tu nombre, recordando todo aquello que tú hiciste a favor, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por esa nueva vida que pones delante de nosotros, esa vida limpia, esa vida transparente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar por ahí con gozo, con alegría, disfrutando, Señor, de esa salvación y compartiéndola con los demás. Ayúdanos, Señor, a experimentar eso cada día en nuestra vida y a tener, Señor, la valentía de compartirlo también con todos los demás. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas, por lo que nos animas, por lo que nos exhortas, porque eres lo máximo, Señor, en nuestra vida. Amén.
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en el nombre de Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Hermosas palabras, especialmente en Adviento, cuando, hermanos, anhelamos su regreso y decimos, Maranatha, Cristo viene. Viene pronto, hermanos. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre en todo el mundo. Amén. Y terminaremos con un cántico precisamente que nos habla de la victoria de Jesús. La victoria está en Jesús. Y aunque vemos cómo el mundo, ¿verdad?, se destruye, el Señor está allí, presente, soberano, nos dará una salida para poder resistir. Vamos a entonar este hermoso cántico para concluir nuestro culto, hermanos. Victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruya, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruya, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus
así la palabra del Señor. Bendito seas tú, Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Podemos tomar asiento.